ser útil para Dios y también para su pueblo. Amén. Así que voy a pedir, hermanos, que me acompañen en una oración para entonces poder tener un tiempo de deleite en la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Dios con nosotros, por este privilegio enorme, Señor, de permitirnos reunirnos para adorar, Señor, para exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra y ser instruidos por ella. Gracias por el entendimiento que tú nos has dado a través de ella, por abrir nuestros ojos y ver tu gloria, por darnos entendimiento de ella, Señor, y poder deleitarnos en ella. Te pido, Señor, por tu pueblo aquí, que será receptor de tu palabra, al igual que yo, Señor, seas tú obrando en nuestras vidas para la gloria de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Siempre es un gozo, un deleite poder compartir con la familia en Cristo, la familia de Dios. Doy saludos en nombre de mi familia que me acompaña aquí, mi esposa, mi hijo, mis hijas que bajaron a clase, están aquí enfrente, y también saludos de la iglesia allá, seguidores de Jesús, el Bronx. Por allá tienen su casa, puertas abiertas cuando quieran visitarnos. Será un placer servirles por allá en el Bronx. Allá, hermanos, estamos estudiando el Sermón del Monte, que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Ya llevamos varios meses, varios tiempo ya estudiando esta porción del Evangelio, y ha sido de gran bendición para nosotros. Y esta tarde tengo el privilegio de compartir la palabra con ustedes. Quisiera traer un poquito de esa bendición que Dios nos ha dado a través de este sermón. Lo que quiero hacer es simplemente recopilar algunas de todas estas verdades y compartírselas a ustedes. Muchos de ustedes seguramente lo han leído, lo han estudiado, han escuchado de él, y a través de este sermón predicado por nuestro Señor Jesucristo en Mateo, comenzando en el capítulo 5, 6 y 7, Él muestra verdades, características, principios distintivos de un verdadero creyente. Y yo creo que sería absurdo preguntar aquí si hay creyentes, ¿verdad? ¿Hay creyentes verdaderos? Amén. Pues vamos a ver algunas características que nos distinguen, algunos principios que deben de resaltar en nuestras vidas. Y si algo o nuestras vidas no son dirigidas por este sermón, tendremos que examinarnos y ver si estamos en la fe. Así que voy a comenzar, voy a leer 2 versículos del capítulo 5, 1 y 2. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Este es Jesús
llamando a sus discípulos viniendo a él y enseñándoles particularmente a ellos. Les enseñaba diciendo, quiero tomar eso como base para hablar de este sermón. Pero quiero ir todavía un poquito más atrás, comenzando en el capítulo 1 de Mateo, en el cual ahí el propósito del Evangelio de Mateo, podemos decir que también es el Evangelio de el reino. Y dicho sea de paso, este sermón que Jesús predica, capítulo 5 al 7, el punto central, el punto en el cual todo el sermón está girando es el reino de Dios o el reino de los cielos. Es ahí donde gira todo la predicación de Jesús, todo lo que está diciendo, ese es su punto central. Y también del Evangelio, podemos decir, es el Evangelio del reino, porque el propósito de Mateo en el Evangelio es que, por el cual lo escribió, inspirado por el Espíritu de Dios, es presentar a Jesús como el cumplimiento de la promesa de Dios en las Escrituras, de enviar el Salvador prometido. Este tendría que ser un descendiente de David, de la línea real, ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. Es lo que vemos en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo. Dice ahí que es el Hijo de David, un descendiente de la línea real. Y ahí en el capítulo 1 vemos eso y también vemos el nacimiento de este rey. Creo que todos esos son pasajes conocidos para ustedes. Mateo 1:1 comienza con la genealogía de Jesucristo, hijo de David, o sea, de la línea real, hijo de Abraham, a quien se le dieron las promesas de este Salvador, que en la descendencia de él serían benditas todas las familias del mundo. Mateo 1:16, ahí nos habla de este nacimiento, de este rey, ¿no? Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, el ungido. Este hijo de David, hijo de Dios. En el capítulo 2 vemos que el ángel le dijo a José en sueños, o le reveló en sueños, de que este hijo de la promesa, hijo que viene de la línea real, sería llamado Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? Bueno, Jesús significa porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvador, este hijo prometido, el Salvador del mundo. En el capítulo 3 entonces vemos ahí el precursor que anuncia la venida de este rey, Juan el Bautista, con este hombre peculiar, con este atuendo peculiar, con esta dieta particular que está proclamando en el desierto, aquel de quien habló el profeta Mateo 3:3, Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí está la proclamación de este rey, el anuncio de su venida, y después vemos el ungimiento de este rey. Como todo rey era ungido, este rey también es ungido, pero de una manera particular. En Mateo 3, 16, 17, cuando los cielos fueron abiertos, y aquí viene el ungimiento, el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Este es el Rey ungido por el Espíritu Santo. Pero también vemos en el capítulo 4 la oposición, el ataque contra el reino de este rey, o el rey y su reino. En el versículo 3 del capítulo 4 vemos la tentación del reino
de las tinieblas contra el reino de la luz. Si eres hijo de Dios, y una vez más, si eres hijo de Dios, Jesús, si tú postrado me adoras, todo esto te daré. Esa es la oposición contra el rey y su reino. Cuando es esta tentación, Jesús responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y termina: al Señor tu Dios servirás y a Él solamente adorarás. Después de este enfrentamiento entre el reino de la luz contra el reino de las tinieblas, vemos el inicio del ministerio de este Rey, de Jesucristo. Y vemos la predicación del Rey. ¿Cuál es la predicación del Rey? Bueno, desde el comienzo de su ministerio, la predicación de Jesús era Mateo 4, 16 y 17, arrepentíos, arrepiéntanse, el Rey viene, el Rey está en camino, y si ustedes no se arrepienten, dice, porque el reino de Dios se ha acercado, y van a enfrentar a este Rey. Eso era la enseñanza de Jesús, el evangelio del reino, el llamado al arrepentimiento. Arrepiéntanse, vuélvanse al Rey, vuélvanse súbditos de este Rey, o enfrentarán la ira de este Rey, diferente a la predicación que hoy se hace en muchas iglesias, una predicación superficial, una predicación en la cual no se habla de pecado, de arrepentimiento, sino simplemente promesas, que Dios es todo amor y todas esas cosas. Sí, Dios es todo amor, pero también es un Dios que se aira. Sí, Dios tiene muchas promesas, pero no están separadas de la voluntad o del carácter de Dios. Para ese entonces, ya Jesús había llamado a sus discípulos, había llamado a estos hombres. La fama de Jesús había crecido, se había extendido a pasos agigantados, y muchas personas de diferentes lugares le seguían, pero con diferentes motivaciones. Algunos para ser sanados, algunos para recibir algo, otros por los peces, por los panes. Así que Mateo continúa con el discurso del Rey. Y es lo que llegamos a donde leíamos los versículos 1 y 2. Viendo a la multitud, toda esta multitud que lo estaba siguiendo, le estaba haciendo milagros, haciendo sanidades, sanando dolencias, la gente lo seguía. Y Jesús, viendo las multitudes, dice que subió al monte. Por eso es el sermón del monte, pues una predicación ahí en el monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Ahí los discípulos era como que vieron que Jesús hizo una distinción entre las multitudes, como diciendo: nosotros somos los llamados, los escogidos, con cierto orgullo. Y muchas veces nos pasa eso, que nos sentimos orgullosos y superiores a los demás porque somos escogidos, somos elegidos, hermanos, pero es una actitud mala, porque nosotros recibimos misericordia, recibimos gracia, y es de esa manera que nosotros debemos responder, en dar de gracia lo que recibimos de gracia, ser misericordiosos con otros. No somos más que simples limosneros que le están diciendo a otros limosneros dónde hallar pan. No hay nada de qué enorgullecernos. ¿Dónde está la jactancia? Decía Pablo. Está excluida porque, hermanos, somos lo que somos por la gracia de Dios. Pero aquí están estos discípulos
se acercan a Jesús y Jesús abre su boca para enseñarles. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados. Y aquí comienzan las características de los hijos del reino, de los verdaderos creyentes, de los hijos de Dios. Así que todos los que dijimos que éramos verdaderos creyentes, hijos de Dios, vamos a ver si esto nos caracteriza. Y comienza Jesús con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Decíamos que ese es el punto principal donde gira todo el sermón, el reino de los cielos. Comienza con eso, termina con eso. Es de los pobres, los mendigos espirituales, los que saben que están en bancarrota espiritual, que necesitan recursos que no tienen, que no poseen y que solamente Cristo se los puede dar. Dice, de ellos es el reino de los cielos, los humildes, no los orgullosos, los arrogantes, los humildes, de ellos es el reino de los cielos. De los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Ellos son bienaventurados, los que lloran por su pecado, los que están convencidos de que han fallado y que necesitan ser perdonados. Y no solamente lloran por su pecado, pero lloran por el pecado de los demás. Hay un dolor por ver la condición del hombre, y es por eso que ellos predican el evangelio, porque saben lo que les espera si no se arrepienten. Bienaventurados los mansos. Y aquí los discípulos se empiezan a incomodar, se empiezan a sentir como, bueno, yo no soy manso, yo no tengo mansedumbre, no soy humilde. Y aquí es donde comienza a ver estas características, comenzamos a ver estas características de los ciudadanos del reino. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. Son bienaventurados cuando los vituperen, cuando digan mentiras de ustedes, cuando digan falsedades, los persigan. Son bienaventurados. Y terminan en las bienaventuranzas. Alegraos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El reino de los cielos es grande vuestro galardón. Ahora, ¿acaso esas son las características que te distinguen, que nos distinguen? Ahí es donde la puerta se empieza a hacer estrecha, donde el camino está siendo angosto. Nada que ver con la predicación de hoy en día, que es una puerta amplia, que es un camino amplio, donde todo es permitido, donde solamente ven a Jesús y todos tus problemas se van a arreglar. Si no tienes dinero, Él te va a hacer rico. Si no tienes trabajo, Él te va a dar un trabajo. Si no tienes un negocio, Él te lo va a dar. Si no tienes una esposa, Él te la va a dar. Y si ya la tienes, Él te la puede cambiar. Así es el evangelio que hoy se predica. Un evangelio de gracia, pero de gracia barata, gracia libertina. Y Jesús continúa en el Sermón del Monte hablando ahora del propósito del creyente, del discípulo, su influencia en el mundo, que este mundo que se corrompe, que el creyente dice es sal, que preserva la verdad, alumbra con la luz de Cristo en un mundo que está en densas tinieblas. Este creyente, este discípulo es diferente, se distingue del mundo. No va en la corriente del mundo, va contra la corriente. Hace la diferencia entre los incrédulos.
Y de ahí la persecución, de ahí el vituperio contra ellos, porque están representando al reino de la luz y ellos son tinieblas. Pero no solamente Jesús habla de la influencia que el creyente tiene en el mundo o su propósito en el mundo de preservar la verdad, de predicar la verdad, sino también habla acerca de la ley del creyente. El creyente no es antinominiano, o sea, que no tiene ley, él tiene una ley y una justicia, por una justicia se caracteriza el creyente, por una vida recta. No solo observa la letra de la ley como lo hacían los fariseos y los escribas, que decían, yo no mato, yo no adultero, yo no me he metido con nadie que sea mi esposa, nunca he asesinado a nadie. Y Jesús viene y les dice, no, es que no solamente es la letra de la ley, pero el espíritu de la ley. Si tú te enojas con tu hermano, si tú le dices una ofensa a tu hermano, ya has cometido asesinato, ya lo has matado. Ante Dios, tú eres un asesino. No necesariamente te tienes que meter con una mujer para cometer adulterio, pero el simple hecho de mirarla para codiciarla, ya has cometido adulterio. Entonces la ley del creyente, la justicia del creyente no solamente es la letra, sino el espíritu de la ley. Jesús va a la raíz del problema. La raíz del problema no comienza cuando tú asesinas, no, comienza en un pensamiento. Ese pensamiento se convierte en una emoción y se vuelve una acción. El hecho, pero ya una vez muchos se detienen en no matar, en no adulterar por causa de las consecuencias, pero para Dios ya ese pecado se ha cometido en el corazón. Cuando tú dices a alguien, ¿cómo lo odio? No lo soporto. Entonces ya ahí, esa es la raíz del asesinato. Pero no solamente eso, en el capítulo 6, Jesús habla de la religión verdadera. La religión verdadera, como Santiago la describe, la religión verdadera que es pura y sin mácula delante de Dios. El cristianismo, si se pudiera llamar religión, a diferencia de todas las religiones, el cristianismo es la religión verdadera. Ahora, el creyente no hace lo que hace, sus prácticas devocionales como el dar, como el orar, como el ayunar, no lo hacen para ser vistos por los demás, como lo hacían los fariseos y los escribas, que se paraban en las calles, ponían su rostro ahí y oraban en las calles y demudaban sus rostros para que vieran los hombres que ayunaban, que daban, hacían tocar trompetas para ser vistos. Esa es una religión hipócrita. Cuando tú haces lo que haces para ser aplaudido, para recibir, ¿no?, la felicitación de los demás. No, el creyente hace lo que hace para glorificar a Dios. No necesita la aprobación de los hombres, necesita la aprobación de Dios. Y todo lo que hace, como dar, como orar, ayunar, lo hace en secreto, porque su Padre que está en lo secreto, Él lo ve y Él lo recompensa en secreto, porque si tú lo haces para los hombres, ya tienes tu recompensa. Eso es tu recompensa, que te alaben, que te aplaudan. Eso es lo que querías, ahí lo tienes, pero no recibirás ninguna recompensa de Dios.
Pero no solamente la religión verdadera del creyente, pero la ambición del creyente. La ambición del creyente, ¿cuál es? Bueno, el creyente no tiene su mirada, su interés en las cosas de la tierra. No acumula para sí tesoros en la tierra, porque sabe que la polilla y el orín corrompen, hay ladrones que minan y hurtan, pero su ambición está en los cielos. Él atesora para Dios, para las cosas de arriba. Tiene los pies en la tierra, sí, pero su perspectiva es en las cosas celestiales. Sus recursos, sus finanzas, sus obras, su servicio, todo es para Dios, en la perspectiva de Dios, lo invierte en Dios. No viven para lo material, no sirven a las riquezas, sirven y viven para Dios, quien es bondadoso, quien es generoso, que sustenta a los suyos, que alimenta a las aves, que viste a las flores, y no hará con vosotros lo mismo o más, que sois sus hijos. Eso es su creación, las aves son su creación, las flores son su creación. Pero ustedes que son sus hijos, Dios los va a descuidar, no les va a dar lo necesario. Hombres de poca fe, mujeres de poca fe. Capítulo 7, el Señor Jesús, después de hablarnos de estas características, ahora en el capítulo 7 pasa a hablar de el creyente y la relación con sus hermanos. El juicio contra sus hermanos no es impulsivo. No juzguéis para que no seáis juzgados. El sentido que esto tiene cuando Jesús habla de juzgar, no es el sentido que muchos le dan. Oh, ¿quién eres tú para juzgarme? Tú no puedes juzgarme, el único que juzga es Dios, y es verdad. Dios los va a juzgar, y no te da temor eso, que Dios te juzgue. Pero muchos lo usan como un escudo para que no sigan indagando en sus vidas, acerca de su vida desordenada. Y dicen, no juzgues para que no seas juzgado. Ahora, sí hay un juicio que es hipócrita, un juicio que es impulsivo, el cual Dios condena. No juzguen para que no sean juzgados, no tomes el papel de Dios. Ese juicio le corresponde solamente a Dios. Pero entonces no podemos exhortar al hermano, reprender al hermano si anda en un mal camino. Sí podemos, pero nuestro juicio debe ser justo. Juzgad con justo juicio, dijo Jesús. ¿Y cuál es el justo juicio? Bueno, no es un juicio hipócrita, no es un juicio impulsivo, no es un juicio inmisericordia. No estamos tomando el lugar de Dios. No somos críticos impulsivos que todo el tiempo estamos viendo los defectos de los demás y juzgándolos para tapar nuestra maldad, nuestro pecado. ¿Han visto, hermanos, que a quienes se acerca uno para reprenderlos y después y de una vez comienza a justificarse? Ah, no, pero el hermano tal. Ah, no, pero fulano tal. Oh, no, pero ¿y tú qué? ¿Acaso no pecas? ¿Acaso no fallas? No sé si puede percibir hasta aquí. Está Jesús en el monte sentado. Están ahí sus discípulos alrededor, escuchando esta enseñanza. No sé si puede percibir lo que los discípulos están pensando y sintiendo hasta esos momentos. Wow, pero esto que Jesús dice
Es difícil. Los estándares son muy altos. Seguramente están abrumados, están examinando y pueden ver que están tan lejos de los estándares de Dios y empiezan a cuestionarse, ¿será que verdaderamente soy creyente? ¿Soy un verdadero hijo de Dios? Y es bueno, hermanos, muchas veces dudar y preguntarnos y examinarnos y ver si estamos en la fe. Y vemos a los discípulos ahí, tal vez pudieran fácilmente usar las palabras del apóstol Pablo, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es apto para vivir la vida cristiana? Para vivir bajo estos estándares tan altos. Y ciertamente, hermanos, en nuestra debilidad humana, en nuestra carnalidad, no es posible. La vida cristiana, hermanos, no es algo así por así. La vida cristiana es sobrenatural. Es una obra de Dios. ¿Cuántos de nosotros ya hubiéramos tirado la toalla, estuviéramos en el mundo si no fuera porque el poder de Dios está guardándonos? Porque Dios está sosteniéndonos, porque el Espíritu de Dios que ha hecho morar en nosotros está redarguyéndonos y atrayéndonos continuamente a Dios, levantándonos cuando caemos. Es el poder de Dios en nuestras fuerzas, hermanos. No podemos vivir la vida cristiana. Se vive en el poder de Dios. Y Dios ha dado recursos para los creyentes. No estamos solos. Y eso es una gran promesa, hermanos, que el Señor nos ha dado. Dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo edificaré mi iglesia. No estamos solos. Y Él nos ha dado herramientas, nos ha dado medios de gracia. En el versículo 7 del capítulo 7 vemos algunos de ellos, como la oración. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la oración? ¿Cuántos oran? Allá bajaron los amén. Pidan, busquen, llamen. En este contexto que hemos visto, es un recurso para vivir la vida cristiana. No es el pedir simplemente para complacer lo mío. No, por eso muchos piden, como dice Santiago, y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites. Pero el creyente sabe que se le ha dado un recurso, la oración, para que en el momento que él se siente incapaz y están abrumados como los discípulos hasta ahora, ¿quién es suficiente para vivir la vida cristiana, para alcanzar estos estándares, para ser pobre en espíritu, para ser sensible a mi pecado, para ser manso, para ser limpio de corazón, misericordioso, pacificador? Y Dios dice, te ha dado los recursos para eso. Pide y recibirás, porque el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. La vida cristiana, hermanos, no se puede vivir en términos humanos. Es difícil, pero en el poder de Dios, en dependencia de Dios, aferrados a Dios, podemos vivir una vida de deleite, de gozo, una vida que glorifica a Dios. ¿Te cuesta perdonar a tu hermano cuando falla? ¿Es difícil? Pide. Amar a tus enemigos, como el Señor nos habla, nos enseña en el sermón. Pide, busca, llama. El Señor está dispuesto a darnos todo aquello que necesitamos para vivir
la vida cristiana, para vivir la vida cristiana, para hacer su voluntad. Entonces, nuestro Señor Jesús continúa en este sermón y después nos habla acerca de nuestra relación o la relación del creyente hacia los falsos profetas. Aquí viene una advertencia, aquí viene una denuncia acerca de estos hombres que se han infiltrado en la iglesia para engañar y arrastrar consigo a los creyentes. En el versículo 1, creo que me adelanté un poco, discúlpenme. Antes de los falsos profetas, están ahí y están dentro de la iglesia y están introduciendo herejías encubiertas. Pero antes de eso, el Señor nos habla, antes de hablar de los falsos profetas, el Señor nos habla acerca de dos puertas, nos habla acerca de dos caminos y de dos destinos. Una puerta es angosta, un camino es espacioso, es estrecho. Una puerta es estrecha, un camino es angosto y el destino es la vida. Puerta estrecha, camino angosto, destino la vida eterna, el reino de Dios. La otra puerta es una puerta amplia, ancha, un camino espacioso, pero su fin es destrucción. Ahora, en las puertas, las dos puertas tienen camino al cielo, y ahí es el engaño. Y aquí es donde vienen los falsos profetas engañando. Entren por esa puerta, es lo mismo, van a llegar al mismo lugar, van a llegar a Dios. Ven, recibe a Jesús, haz esta profesión de fe, repite esta oración, firma aquí. Y ya después no te tienes que preocupar de nada. El Señor va a arreglar tu vida, va a hacer tu vida de maravilla, vas a dejar de sufrir. Pero el Señor advirtió acerca de estos falsos, advirtió acerca de esta puerta, advirtió acerca de este camino que lleva a la destrucción. Y Él nos manda, dice, entren por la puerta estrecha. Aquí nos manda en Mateo, en el versículo 13, entrad por la puerta estrecha. El pasaje paralelo de Lucas nos dice en 13:24 que se esfuercen por entrar por la puerta estrecha, porque pocos son los que la hallan. Tengo que buscarla y cuando la encuentro, tengo que esforzarme en entrar por ella. ¿Por qué? Porque es estrecha, porque tengo que entrar solo, porque tengo que entrar despojado. Y el camino que le sigue es angosto. Es difícil la vida cristiana, por eso son pocos los que la hallan. Es un camino de abnegación, no obras u orgullo espiritual ni justicia propia. Luego dijo que esa puerta y ese camino nos conduce a la salvación. Es angosto, a diferencia del amplio, que es espacioso, es permisivo. Ahí puedes hacer lo que tú quieras, pero su fin es camino de muerte. Es difícil venir en los términos de Dios. El Señor nos lo muestra aquí. Tienes dos opciones. O vives tu vida según tus criterios, o vives
¿Haces tu propia religión o vienes en los términos de Dios? Tú decides, pero el destino no es el mismo. Vives tu vida en tus propios criterios, haces tu religión, condenación eterna. Vienes en los términos de Dios, vida eterna. Ahora, hermanos, no estamos hablando de salvación por obra. La salvación es por gracia. ¿Cuántos dicen amén? No es por obras para que nadie se gloríe. Pero esta gracia, hermanos, no es una gracia barata. No es una gracia barata. Al Señor le costó todo, incluyendo a su Hijo unigénito, a su amado. A nosotros nos va a costar todo. La salvación es gratuita por la fe, pero el seguir a Cristo nos cuesta todo. Nos cuesta todo. El Señor, después de eso, nos habla en el versículo 22 del capítulo 7 de aquellos que hicieron, no solamente el peligro son los falsos profetas, no solamente el peligro son aquellos engañadores que se introducen encubiertamente, que vienen con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No solamente ellos son el peligro, pero hay un peligro de un autoengaño. Nosotros mismos podemos estar engañándonos a nosotros mismos acerca de que somos verdaderos creyentes. Y Jesús no solamente denuncia a los falsos profetas, no solamente nos advierte de ellos, pero nos advierte de nosotros mismos, En el versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquí está otra vez el reino de los cielos, el punto principal en el cual Jesús comenzó. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, hermanos, una confesión no es suficiente. Una profesión de fe no es suficiente. No importa lo que tú digas de Jesús, que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador, que tú lees su palabra, que tú oras, incluso pudieras estar enseñando en su nombre, pudieras estar echando fuera demonios en su nombre, pudieras estar haciendo milagros en su nombre, y sin embargo escuchar las palabras de Jesús en aquel día. Nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Aquí vemos este grupo del cual Jesús advierte y del cual nosotros pudiéramos estar engañándonos a nosotros mismos y ser parte de este grupo, de los que confiesan solamente, de los que dicen, pero no hacen. O sea, Señor, Señor. O sea, dicen las palabras correctas, pero viven vidas incorrectas. O sea, contradicen con sus vidas lo que profesan con sus labios. Las palabras del profeta Isaías, este pueblo solamente de labios me honra, de dientes para afuera, pero su corazón está lejos de mí. No solamente son los que dicen, pero los que hacen.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. No solamente el que dice, pero el que hace la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. Porque muchos, dice, me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y aquí viene toda esta lista. 3 veces, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. En el versículo 22, perdón, en el 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque decían, profesaban una fe, pero con sus hechos la negaban. Cuando nos habla de esta confesión, Señor, Señor, ahí nos dice de un respeto que ellos muestran hacia Él. Ellos están reconociéndolo como Señor, como amo, como dueño de todas las cosas. Se acercan a Él en un término de dignidad, de respeto, reconocimiento. Están diciendo, sabemos que eres Dios, sabemos que tú eres Yahweh. Aceptan todo lo que su deidad es o involucra, su nacimiento virginal, muerte sustitutiva, su resurrección poderosa, su intercesión, su segunda venida. O sea, tienen la doctrina correcta, tienen las palabras correctas, son respetuosos, son ortodoxos, usan términos correctos, pero dice, en aquel día, en el día del juicio, del gran trono blanco, y es muy probable que estos profesantes ya han pasado en un lugar de juicio y castigo, y eso inclusive añade a su declaración, Señor, Señor, ¿qué estamos haciendo aquí? Si nosotros hicimos esto, aquello y el otro en tu nombre, ¿por qué estamos en este lugar? 3 veces en el versículo 22, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Lo hemos estado haciendo para ti, hemos estado predicando, hemos estado echando fuera demonios y hemos estado haciendo milagros para ti. Es una declaración sorprendente la que ellos hacen. No saben qué ha pasado. Ellos pensaron que estuvieron engañados toda su vida, que iban en el camino correcto. Y ahí son verdad las palabras del proverbista, que hay un camino que al hombre, delante del hombre le parece correcto, pero su fin es camino de muerte. Ellos están enseñando en su nombre, ellos están echando fuera demonios en su nombre, están haciendo milagros en su nombre, y cualquiera que los ve dice, estos son cristianos. ¿No? Cuando nosotros vemos a alguien que está en la iglesia levantando las manos, adorando, con su Biblia, con su traje, con su corbata, hablando de Dios, y decimos, no, es que es un creyente, míralo. Pudiera estar engañado si aquello que profesa con los labios, su vida lo está contradiciendo. Él dice en el versículo 21, no todo el que me dice va a entrar en el reino de Dios, porque no toda persona que dice eso ha estado haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Y entonces el Señor confesará
en el versículo 23, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué conclusión, hermanos, la del Señor en el Sermón del Monte, en su sermón. El discurso del Rey y su conclusión con esta advertencia. Hermanos, así debiera ser, terminar todas nuestras, cuando nosotros testificamos acerca del Evangelio. Dejarlos con una advertencia. Si lo rechazas, el Evangelio, atente a las consecuencias. Condenación eterna. Pero muchas veces predicamos un Evangelio tan superficial. Ve, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. Solamente tienes que repetir una oración después de esto. Ya no te tienes que preocupar de nada. Y simplemente los estamos arrastrando con nosotros mismos al lugar de condenación y a escuchar estas palabras. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué sorpresa la que muchos se van a llevar en aquel día. Hermanos, amigos, o los que están aquí, ¿no quieres de verdad escuchar estas palabras del Señor? ¿No querrás escuchar estas palabras del Señor? Nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. No un hacedor de la voluntad de Dios, no. Porque aunque me confesabas, viviste una vida en pecado. La palabra conocer aquí involucra una relación íntima. No es que el Señor no conozca a las personas. Él es omnisciente y Él sabe todo, conoce todo, pero habla en términos de relación íntima. Jesús dice, nunca tuve una relación íntima contigo. Estabas ahí, pero nunca tuve esa intimidad contigo. Y después Él dice, apártate de mí, salte de mi presencia para siempre. Ese es el sentido, porque al final del versículo 23 dice, ustedes siempre continuaron haciendo iniquidad. Su vida se determinó, se caracterizó por una continua iniquidad, en lugar de hacer la voluntad de Dios. Hermanos, ¿sabe qué significa profesar o confesar a Cristo como Señor y Salvador? Absolutamente nada si tu vida no respalda eso. Lo mismo que Santiago dice en su carta, fe menos obras es igual a cero, es muerta. La fe sin obras es muerta. La profesión no tiene valor. Profesar a Cristo y decir que Cristo es tu Señor de manera vacía es tomar el nombre de Dios en vano en el sentido más definitivo. Sí, cuando decimos o usamos el nombre de Dios, como decimos, oh my God, o Jesus, es usar el nombre de Dios, hermano, pero de una manera más definitiva, en un sentido más definitivo, es cuando decimos, Señor, Señor. Él podría decirnos, ¿y por qué me llamas Señor, Señor, si no me obedeces? ¿Por qué dices que me amas y no guardas mis mandamientos? Decir Señor, Señor es un beso de Judas. Es decir, Señor, Señor, y luego desobedecer. Debemos, hermanos, estar consumidos con conocer la voluntad de Dios. Esa es la razón por la que la oración dice, que se nos enseña aquí en el Sermón del Monte, la oración modelo, el Padre Nuestro, como es conocida, hágase, Señor, tu voluntad.
no solo en el cielo, sino también en la tierra. Eso significa a través de mí. Y si fallo al blanco de tu voluntad, alguien pudiera decir, y si yo fallo al blanco de la voluntad de Dios, bueno, la oración sigue diciendo, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nuestros deudores. Hermanos, sabemos que vamos a fallar. Vamos a fallar, sí, pero ahí es cuando venimos a buscar perdón. Y eso es una obra justa. Decíamos hace un momento que en lo injusto sería el no venir arrepentidos y pedir perdón a Dios. Por eso un acto justo cuando nosotros fallamos al blanco de la voluntad de Dios y venimos en arrepentimiento, porque eso es una marca de un verdadero creyente que cae al lodo y no se sigue revolcando en el lodo, sino que cae al lodo, se levanta y se limpia. El que no es verdadero creyente cae al lodo y es como que está en casa, ¿no? Tráigame un agua de piña, aquí estoy como pez en el agua. El estándar justo del que habla Jesús supone que fallaremos, pero cuando fallamos estaremos ahí confesando los pecados. Esa es la razón por la cual Primera de Juan 1:9 dice, si somos los que continuamente, parafraseando, estamos confesando nuestros pecados, damos evidencia de que somos los que estamos siendo perdonados. Hijitos míos, estas cosas las escribo para que no pequéis. No es la voluntad de Dios que pequemos. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Él es la propiciación de nuestros pecados. Ese es parte del estándar perfecto en el cual se habla aquí en el Sermón del Monte. Cuando fallamos, enfrentamos nuestro pecado. Y ya para ir concluyendo, hermanos, no importa qué confesión nosotros hayamos hecho o qué profesión de fe estemos haciendo, aun si nosotros hemos sido bautizados o lo que sea, si esto no está aquí, hermanos, si no hay una obediencia, un compromiso hacia la voluntad de Dios, no importa cuánto nos llenemos la boca de decir Señor, Señor, Salvador, lo que quieras, si no estamos obedeciendo a Dios. En el Evangelio de Juan, aquella vez que le dijeron a Jesús en el capítulo 6, ¿qué haremos para hacer las obras de Dios? Él les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él envió, en el que Él envió, o sea, en Cristo. Ahí comenzamos, hermanos. Comenzamos en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el que no conoce a Dios? Que creamos en el que Él ha enviado, en Cristo. Esa es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que Él envió. Crea en Cristo, porque Cristo es el único que nos pone en una relación correcta con Dios. Es a través de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. En ningún otro hay salvación. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es
por Él. Ahí comenzamos creyendo en el Hijo de Dios. Él es la propiciación de nuestros pecados, el que fue a la cruz, tomó nuestro lugar, llevó nuestro castigo, nuestra culpa, y poniendo nuestra fe en Él, en este Cristo resucitado, se nos atribuye su justicia. Su vida justa es atribuida a nosotros y entramos en esa relación correcta con Dios y heredamos el reino de Dios. Cristo es la única persona por la cual podemos ser aceptados en Dios, en su justicia, que es el producto de una fe arrepentida, es decir, que venimos en arrepentimiento y fe delante de Él. Pero, hermanos, la evidencia de eso será, o aquello producirá, cuando haya habido una verdadera conversión, cuando hayamos de verdad nacido de nuevo y el Espíritu Santo more en nosotros, eso producirá buenas obras. Buenas obras. No por obras para que nadie se gloríe. No somos salvos por obras para que nadie se gloríe, pero somos salvos para buenas obras. Efesios 2:10, aquellas que Dios tenía preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. No por obras, pero para buenas obras. Y si eso no está ahí, no importa, hermanos, cuánto y nos cansemos de decir que Jesús es Señor de nuestras vidas y que Él es Salvador de nuestras vidas, si no estamos haciendo la voluntad del Padre. Concluyo con esto. Los dos cimientos, versículo 24 del capítulo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon con aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿En qué estás edificando tu vida cristiana? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Segunda de Corintios 13:5. Examínense a ustedes mismos, pruébense a ustedes mismos y vean si están en la fe, porque no quieren abrir los ojos en aquel día y escuchar las palabras de el Señor de señores y Rey de reyes. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, amado Dios,